Amigos, pues vamos a hablar de comida, vamos a hablar del mal de amores, caray, que dicen que como dicen, la tristeza con pan es buena, una cosa así, y no sé si sea cierto o no, que Las como que la penas comida, con mal son menos, ¿no? esa es la, Las la penas con frase, pan. esa es la frase, Ángeles. Oye, pues cuéntame, ¿sí será menos? Pues por lo menos el trago es menos amargo, creo, ¿no? Yo creo que la comida también nos muestra parte de nuestro afecto y de cómo decimos nuestro amor, ¿no? Cómo compartimos nuestro amor por alguien, ¿no? A través de la comida. Y creo que como agua para chocolate viene a punto para ello, ¿no? Apunto para ti, Azul, el personaje híjole, el mal de amores allí está, caray. Eh, Yo admiro muchísimo a las actrices, a los actores que tienen que hacer cosas distintas para poder interpretar. Saber cocinar, no cualquiera, ¿no? Me imagino que tuviste que haber aventado muchas clases, inclusive aquí con Ángeles, para poder cocinar y para que se viera eso realmente. ¿Qué magia es esto de cocinar? ¿Qué le encontraste todo esto de cocinar? Hoy le encontré que es toda una ciencia, o sea, no es nada fácil. Sobre todo, cuando hicimos el pastel Chabela, cuando dice que tienes que agregar el carmín, Ujú, ujú. tiene que ser en el Sí. momento exacto, porque si no, ya no sirve. Entonces, para mí sí fue ver y admirar a la gente que cocina, porque ya no cocina. Entonces tener que aprender y ver todo el detrás de un platillo, de cuando viene tu mamá y te dice, ah, ya está la comida lista. No es como si fuera así de que, ah, ya está la comida lista y ya no hubo un detrás. Hay todo un proceso por detrás y los sentimientos que le pones a esos platillos que preparas es algo muy bonito y espero que no se pierda esa costumbre de cocinar. Así es el amor, ¿no? Tiene que ser en el momento exacto, justo como el Carmen que Si le tienes no, que poner a esto, ni antes ni después. ni antes ni después. Ángeles, mencionabas en la conferencia acerca de este libro, bueno, cuando salió el libro en 1989, lo leías en un club, decías, No, 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 con una amiga, ¿no? con una Ajá. amiga. Era muy diferente la sociedad a como salió en la película, a como ahora lo vemos, y qué enorme oportunidad de poder revisar esto, ¿no? Estamos todavía en generaciones donde quienes estamos a lo mejor en el tercer, cuarto piso, volteamos a ver a nuestras tías, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, y a veces no entendemos cómo es esa relación y decimos, pero ¿por qué, no? Y creo que este tipo de producciones nos ayuda. Sí, nos ayuda y nos acerca también a lo que somos, ¿no? O a lo que vamos perdiendo o a lo que vamos cambiando y transformando, ¿no? En el caso de la comida, ¿no? Hablábamos de esta alquimia que se genera, de cómo dedicamos tiempo para cocinar, para atender, ¿no? Atender el amor, digamos, hacia alguien, pero también de lo que ha ido cambiando, ¿no? De cómo nos relacionamos en pareja, de cómo nos relacionamos en amores, creo que visitar nuevamente esta historia de Como agua para chocolate nos hace entender cómo era la época de la revolución, los prejuicios que había, eh, las cosas de la sociedad que te castraba, pero también la importancia de la mujer en la revolución, el trabajo que hubo ahí, ¿no? El silencio que rompieron y cómo se ha ido transformando, ¿no? Cómo estamos en un país en constante transformación, pero también cómo estamos las mujeres en constante transformación acerca del amor y la tradición. Entonces creo que eso le da como una vuelta a esta nueva mirada sobre Como agua para chocolate, ¿no? Cuando uno está frente a la televisión, uno como espectador ve todo esto que cuenta Ángeles, pero ustedes como actrices, cuando están leyendo todo el guión, cuando les llega el proyecto, me imagino que tienen inclusive la oportunidad de interiorizar mucho más y de reflexionar mucho más en la sociedad en la que estamos ahora y la que están representando en ese México revolucionario, ¿no? ¿Te llegaron a ti esas reflexiones sobre cómo ha cambiado la sociedad en 100 años? Sí, y yo, demasiado. O sea, poder adentrarnos y tener un contexto sobre ese momento en el que fue basada esta historia y leer los guiones fue algo mágico. Creo que es hermoso cuando un guión es muy fácil de leer. Es como si estuvieras leyendo un libro y no tanto... Las primeras veces son como por primera vez, o sea, es literal, ¿no? Pero es empezar desde cero y te va sorprendiendo cada vez más este guión. Mencionabas en la conferencia acerca de la magia que es la comida, mencionaban ahí si era magia, si era alquimia, si era qué, para ti qué es la comida, porque
inclusive en tus películas, pues también está esta parte ritual, ¿no? La comida y la cocina siempre une a los mexicanos. Sí, creo que es un espacio de creación. O sea, yo creo que la cocina es un espacio de creación, ¿no? Donde creas alimento, que alimentan el cuerpo, que alimentan el espíritu, pero también, ¿no? Están los elementos, ¿no? Está el fuego, está esta sensación del aire, ¿no? Cuando se levanta el humo, ¿no? Del agua caliente, de los fogones. O sea, yo pienso que hay una sensación de creación en la cocina. Y eso a mí me conecta no nada más como una persona que le gusta la comida, sino como una persona que abre su espíritu y que abre sus emociones para poder degustar, ¿no? Que inclusive puede ayudar a otra persona. Es que la comida entra así, ¿no? La comida hace ese vínculo con tu espíritu, hace ese vínculo con tus emociones, ¿no? Estás de malas y una comida no te va a saber bien o te va a cambiar el ánimo, ¿no? Pruebas algo que te recuerda a tu infancia o que te recuerda un buen momento y te puede cambiar el ánimo absolutamente una comida, ¿no? Entonces, esta tradición la tenemos en México, ¿no? Nos dedicamos a comer, volcamos nuestra vida a comer y también, ¿no? Somos personas muy apasionadas, ¿no? Que ahí andamos dándolo todo por un amor y yo creo que eso se ve reflejado en la historia, ¿no? En la historia que estamos contando. Que viva la comida, que viva como agua para chocolate y que viva inclusive la comida que nos hace llorar. Ay, ya sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigos, viene una serie que tenemos que acompañar con lo primero que tengan a la mano para comer, porque, como agua para chocolate, aunque es una historia de amor, pues hay un montón de comida de por medio, y los responsables de que revisitemos esta serie, pues sí, Salma Hayek como productora, pero ustedes también como directores. No me quiero imaginar lo que tuvieron que pasar para poder filmar cada una de esas escenas y aguantarse el hambre o qué había de por medio, ¿no? ¿Qué me cuentan sobre esto? Porque retratar la comida mexicana, es todo un arte también. ¿Qué me cuentas, Ana Lorena? Fue una experiencia padrísima porque fue más allá, bueno, además de que sí nos dio mucha hambre, fue una experiencia muy interesante cómo retratar comida, que es algo que se hace en la televisión de hoy mucho, para poder generar emociones, que eso es algo que para nosotros era muy importante de esos espacios. ¿Cuál es tu recuerdo de eso que pensaste que te vas a preparar antes de verlo? ¿Y qué emoción te genera? ¿Qué le pasa a Tita? ¿O cuál es la consecuencia de las emociones que tiene Tita en la comida y de ahí hacia el mundo exterior, ¿no? Ese proceso de entender que los sabores, las texturas, los colores y las emociones son de Tita y vienen generadas por ella y van a manifestarse en el mundo de una manera mágica desde lo real. Sin el afán de que se escuche machista esto, pero dicen que a los hombres el amor les entra por la comida, por el estómago. Y justo en esta historia pues hablamos mucho de amor, de desamor, de lágrimas, inclusive de un pastel con lágrimas por allí, ¿no? ¿Cómo mantener ese espíritu de una novela que, si bien habla de la época revolucionaria, se leyó por primera vez en el 89, la vimos en el cine en el 92, y mantener ese espíritu para entender que la sociedad ha cambiado y que así era antes? Lo que pasa, sí, ha cambiado en algunas cosas y en otras quizás no tanto. Yo creo que los temas que aborda la serie son atemporales y sin duda las condiciones han cambiado y hay muchas cosas que no son iguales que antes, pero el dilema sigue siendo el mismo. El conflicto entre el deber ser y el ser sigue estando, el conflicto entre la tradición y la modernidad ahí está, el conflicto amoroso y del desamor y del amor imposible sigue siendo parte de nuestra humanidad y entonces... lo bonito es el poder tener el marco de referencia y la comparación de poder ver en qué hemos cambiado, cómo hemos cambiado y en qué no, y hacia dónde ponernos un objetivo de hacia dónde ir, o que a lo mejor quizás estaría bien volver, ¿no? Como que siempre hay, como los temas son los mismos, podemos seguir hablando de ellos todo el tiempo. Trabajaron con mujeres de diferentes generaciones, más allá del cuarto piso, por ahí del segundo piso. No sé si Andrea esté antes del segundo piso, pero es jovencísima, ¿no? Me imagino que inclusive los discursos que había cuando leían el libreto, cuando estaban entre ustedes, pues era como cada quien aportar a esta conversación, ¿no? ¿Qué tanto eso nutre a cada uno de los personajes? El hecho de tener una visión muy diferente en este 2024 a como se tenía en los 90 y como se tenía en los 80. Muchísimo.
Creo que parte de la construcción de los personajes viene de esa diferencia de edad y que son una nueva generación. Y escucharlas y sentirlas y tener las conversaciones de yo no haría esto. Pues no, pero tú vives en el 2024. Sí, desde una conversación creativa, ¿no? O sea, de entender a los personajes desde hoy sin juzgarlos, pero contextualizándolos y entendiendo que esa observación genera naturalmente una pregunta. Fue muy interesante y creo que parte de lo que sumó fue que son 3 mujeres muy inteligentes con visiones muy distintas entre ellas también del mundo femenino y de las circunstancias y de su entendimiento de México y de sus relaciones personales y de cómo concebía cada una a su personaje y cómo fueron generando esas relaciones entre ellas con Irene y con Ángeles y con cómo se fueron tejiendo a partir de sus propias experiencias. Fue muy interesante verlo y nos sirvió mucho para observar también cómo viajaba a nosotros. En cada uno de estos elementos que componen la serie, la comida, por supuesto, el paisaje también te mete en una atmósfera de que es donde ocurre todo, ¿no? ¿Qué tan difícil es encontrar hoy por hoy todavía paisajes así como se ven justamente acá? Lo encontraron en Tlaxcala, pero ¿qué tan difícil fue buscar y encontrar? Pues sin duda difícil, no hay tantos lugares así, quizás el norte hay un poco más de lugares así, pero nos quedaba un poco lejos, entonces afortunadamente apareció esa hacienda en Tlaxcala que se volvió el centro y el corazón de la filmación, porque casi todo sucede ahí, entonces fue como un regalo haber conseguido ese lugar y entonces como que todo se empezó a construir alrededor de esa hacienda que era el centro de todo. Mencionaba Salma Hayek en la mañana que no es una producción titánica en el sentido no hubo tanto presupuesto quizá, pero me imagino que allí la magia de ustedes justamente es hacer que sí se vea como una producción así monumental. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes también para que eso luzca así? Muchas veces platicamos o escuchamos a los actores, actrices, a los protagonistas, pero quizá no tenemos tanto el chance de platicar con los directores para que nos cuenten eso. Lo primero es tener el equipo correcto. Y cuando me refiero al equipo correcto es lo que nos pasó a nosotros, que fue conjuntar a talentosísimas personas en departamentos como arte, vestuario, que saben cómo poner lo que necesita ver la cámara y cómo vestirlo en servicio de la historia o de la emoción o de la escena en lugar de hacer un parque de diversiones, trabajar en conjunto para ver qué necesitas ver y dónde necesitas poner la cámara para que ese cuadro sea lo mejor que puede ser el cuadro y entender cuáles son tus recursos para potenciarlo siempre. Tienen que ser muy buenos administradores también. Sí. Pero y no solo eso, sino como dice Analó, entender muy bien qué es lo que estamos diciendo, porque la riqueza puede estar en el detalle. Uh-huh. Eso es una cualidad humana y de atención y de amor hacia el proyecto. Pues les agradezco. 3 de noviembre en Max. El primer episodio, ¿verdad? El primero, los domingos, nuevos episodios 6. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.